Bien, hermanos, entonces, con estas oraciones que hemos hecho de la liturgia de laudes, vamos a entrar al tema que me ha pedido el Padre Juanjo, que pueda compartir con ustedes. El tema es perdón. Ya. El tema entonces que vamos a exponer hoy es el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. No se olviden que estamos hoy sábado en un ambiente de retiro. Entonces, en ese sentido también la catequesis va a ir para apoyarnos en nuestra vida personal. Cuando hablamos de retiro, decimos, ¿verdad?, qué es lo que el Señor quiere de nosotros a través de esta palabra. Para ello vamos a tomar el capítulo 6 de San Juan, que es un texto precioso que creo que todo ministro extraordinario, ¿no?, y todo católico necesita conocer. Entonces vamos a escrutar brevemente este texto bíblico porque tiene mucho que ver con lo que ustedes y yo hacemos. ¿Ya? Entonces, pues vamos a ver de esa manera. ¿Ya? Como les decía, vamos a dividir entonces el tema en tres partes. La primera parte vamos a ver la parte teológica, bíblica sobre todo, ¿ya? La segunda parte veremos la parte externa. La primera parte lo quiero llamar el contexto interno, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? La segunda parte, cómo lo podemos aplicar en nuestra liturgia. Y la tercera parte, la aplicación práctica en nuestra vida. Por eso haremos un ejercicio muy bonito, sencillo, para que esto caiga también en cada uno de nosotros. Bien. El pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Cuando uno escucha esas palabras y va al capítulo 6 de San Juan, ahí tiene la respuesta. Así de simple es, ¿no? Entonces, si pudiésemos decir la catequesis, ahí terminaría, ¿no? Pero por supuesto necesitamos ahondar un poquito más a ver qué es lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Para eso quiero empezar con un testimonio de un sacerdote. Dice que este sacerdote, en su misión evangelizadora, fue a visitar las casas de sus feligreses. Y en esas sus visitas a sus feligreses, claro, se encontró con una casa donde estaban los hermanos evangélicos. Ya. ¿A quienes ha invitado a qué? A celebrar, ¿no?, la liturgia de la palabra y después la liturgia eucarística, ¿no?, en la parroquia. Así, les invita. Luego, claro, al escuchar esa última parte, uno de ellos dice, se levanta y le dijo, la palabra de Dios es el único pan de vida. Ustedes saben que los hermanos evangélicos no creen, ¿no?, en la Eucaristía. Entonces con eso estaba rechazando ya de pleno, ¿no?, la Eucaristía o la Santa Misa como muchos de nosotros lo conocemos. Y por supuesto, esta realidad, ¿no?, de este sacerdote también muchos de ustedes lo pasan. Yo he conversado con algunos de ustedes y me han transmitido sus experiencias, por ejemplo, cuando visitan los hospitales. Cuando ustedes entran, ¿no?, los hermanos separados, ¿no?, Biblia en mano también están entrando. Sí. Incluso alguno me comentaba, por ejemplo, porque pasa que cuando estos hermanos se convierten, son muy celosos. Y uno de ustedes me ha comentado y me ha dicho que, claro, parece que da más preferencia a ellos que a nosotros. Entonces las puertas se van cerrando, ¿no? Sobre todo si ella es enfermera. ¿Entienden, verdad? Entonces, claro, aquí hay una gran diferencia porque ellos efectivamente van con su Biblia y llevan la palabra de Dios. Pero nosotros, o el ministro extraordinario de la comunión, aparte de llevar la Sagrada Comunión, también estará llevando el pan de vida. ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el pan hecho carne, o es la palabra hecha carne. ¿Sí? Esa es la Eucaristía, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros llevamos no solo una, ¿no? Llevamos dos, ¿sí? Dos en una. Entonces, ahí está la gran diferencia. Ahora bien, es importante en ese sentido que recordemos que, ¿no?, la liturgia, nuestra liturgia, la liturgia eucarística, tiene dos partes, ¿no? La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística propiamente dicha. ¿Ya?
Ahora, estas dos partes son independientes, funcionan así de forma independiente o forman una sola unidad, ¿no? Una sola unidad, correcto, ¿verdad? Eso nosotros lo sabemos perfectamente, ¿no? Entonces, solo que la liturgia de la palabra antecede a la liturgia eucarística. La instrucción general, ¿no?, del misal romano dice que es un solo acto de culto, ¿no?, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Por eso, en ese sentido, ¿no?, es importante que lo recordemos y después ustedes también, ¿no?, en su proceso catequético, que cuando uno va a la Eucaristía o a la misa dominical, hay que escucharla toda completa. Porque ustedes saben que nos encontramos con hermanos que llegan todos apresurados, ¿no?, a cierta parte, o muchos piensan que simplemente hay que comulgar y después con eso ha terminado la Eucaristía. Y no es así. Nuestra liturgia, ¿verdad?, está compuesta liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Entonces, la liturgia empieza, ¿verdad?, en los ritos iniciales y va a terminar después en el rito de despedida. Entonces, esto es importante porque esto se está perdiendo en muchos lugares, ¿no?, con nuestros hermanos católicos sobre todo. ¿Por qué? Porque no existe, ¿verdad?, una catequización, ¿no?, detrás de esto. Por eso muchos piensan que, por ejemplo, ir a la Eucaristía dominical es ir como les parece. ¿Sí? Y nos encontramos con gente que va con tenis y con zapato, por ejemplo. ¿Sí? Van con short o otros van. O sea, nos hemos encontrado de aquí a un tiempo, ¿no?, con nuestras celebraciones totalmente, vamos a llamarlo así, o sea, no quiero decir que el deportivo sea malo, ¿no?, pero indignos, quiero decir. Y en ese sentido se dan cuenta, ¿no?, la liturgia antigua, ¿no?, por ejemplo, la liturgia tridentina antes del concilio, era muy solemne. Era muy solemne, ¿no? Nadie podía ir así como le parecía a la misa, no podía ir. Por ejemplo, las mujeres, ¿no?, tenían que ir con un velo, ¿sí? Iban con un velo, se ponían, ¿no?, y todo muy elegantes estaban ahí, ¿no?, las señoras, ¿sí? Y los varones, ¿no?, ¿cómo iban? ¿No? Con su traje, su corbata, traje y corbata, ¿sí? Elegantes, elegantes. ¿Por qué? Porque ellos sabían, a pesar de que ellos no entendían, miren ustedes, porque la misa era en latín, y no entendían. El sacerdote celebraba, ¿no?, de espaldas al pueblo, y claro está, la gente llegaba y solo tenía que seguir el ritual, pararse, levantarse, arrodillarse, así. Pero aún así, en esa realidad, porque ese es el contexto histórico en el que ellos vivieron, es importante, ¿no?, que veamos eso, porque después el Concilio Vaticano II, ¿verdad?, va a hacer la renovación de la liturgia, ¿sí? Y fruto de esa renovación es lo que hoy nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, que la Eucaristía sea en lengua vernácula, dice, ¿no?, es decir, en la lengua de cada lugar, ¿ya? Entonces, eso es precioso, ¿sí? Y segundo, muchas cosas se han cambiado, todo con el fin ¿de qué? De que nosotros, el pueblo de Dios, ahora sea partícipe de la Eucaristía. Y efectivamente es así ahora. Tenemos una participación tan activa, tan impresionante, y el fruto son ustedes. Antes un laico no podía, o sea, las manos de un laico eran indignos, ¿no?, que pudiese tocar el cuerpo de Cristo, por ejemplo. Ya. Y miren ustedes, hoy, ¿no?, hoy muchos se han quedado con esa visión. Por eso debo decirles también una cosa, queridos hermanos. Yo normalmente soy bastante activo en las redes, ¿sí?, con el canal que tenemos. Me gusta estar yendo de un lugar a otro, lo que está diciendo. Y nos hemos encontrado, sobre todo con sacerdotes, ¿no?, que dicen ser tradicionalistas, ¿sí?, que la figura del ministro extraordinario, ¿no?, es un grave pecado. ¿Sí? O sea, hay lugares donde, por ejemplo, en Argentina, ¿no?, hay lugares donde todavía celebran bajo el ordo antiguo, ¿sí?, donde un laico no puede, ¿no?, ni siquiera puede acercarse ¿no?, al presbiterio, no puede, ¿sí? Y claro, hablar de un ministro extraordinario, ¿no?, porque como ahora todo se sube a las redes, ¿no?, se muestra, dice, esto es terrible, ¿no? O sea, es indigno, ¿no?, que la mano de un laico tome a Jesucristo.
Y esa es la pelea en la que estamos hoy día, hermanos. Por eso es importante estar formados, porque es lo que decía en la charla, ¿no? Por ejemplo, Sergio nos ha dicho, ¿no? Esto que nosotros hacemos no es porque nosotros o la iglesia boliviana se ha inventado. La institución de los ministros extraordinarios de la comunión nos viene de la iglesia. La iglesia ha dicho que de esta forma también se puede repartir la sagrada comunión, que un laico también lo puede hacer. Entonces, pero vuelvo a decir, esta forma todavía sigue así y es muy peligroso, ¿ya? Muy peligroso. ¿Ya? Por eso vuelvo a decir, si no estamos bien formados en esto, que esto realmente es lo que la iglesia enseña, tranquilamente nos pueden decir, ¿no? Que tú estás cometiendo un serio pecado, te pueden decir. ¿Ya? Por eso dice, ¿cómo va a llevar un laico la comunión? ¿Cómo va a entregar? Por eso incluso ustedes se dan cuenta, ¿no? Cuando uno se acerca en algunos lugares, hay gente, ¿no? Está dando el sacerdote la comunión. Debido a la cantidad de gente, a veces está el ministro extraordinario. Y muchos dicen, no, se hacen la fila con el sacerdote. Se dan cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eso viene de una educación, de una formación que tienen estas personas. ¿Ya? Entonces, eso es importante, hermanos. Por eso es importante que hablemos de este tema, ¿no? Y veamos lo importante que es nuestra participación, ¿no? La participación del laico en esto. Ahora, quiero compartirlos para hablar de este tema de un laico converso del calvinismo al catolicismo. ¿Ya? Este laico se llama Scott Hahn. ¿Ya? Él es un escritor. Él, el año 85, se convirtió, ¿no? Del calvinismo. Siempre fue él perteneciente a esta rama, ¿no? Protestante, pero siempre se preguntó sobre la presencia real de Cristo, porque ellos no tienen la Eucaristía como nosotros lo tenemos. Pero él, al ser un teólogo calvinista, doctor en teología, empieza a preguntarse, porque él, escuchando y sobre todo leyendo las obras de los primeros padres y de las experiencias de los primeros cristianos, se encontró con elementos muy interesantes y eso le llamó la atención poderosamente. ¿Ya? Entonces, quiero leerlos justamente en su libro, que se llama La Cena del Cordero, se llama el libro al que hago referencia. ¿Ya? Entonces, de este libro, voy a leerlos lo que dice en su primera parte Scott Hahn. Dice, bien, en este pequeño libro me gustaría proponer algo insólito. Mi propuesta es que la clave para comprender la misa es el libro bíblico, la Biblia. El libro bíblico del Apocalipsis. Y más aún, que la misa es el único camino por el que un cristiano puede encontrarle verdaderamente sentido al Apocalipsis. Ustedes saben que hasta el día de hoy, sobre todo, ¿no? En la rama protestante, tienen esta figura, ¿no? Del arrebatamiento, ¿no? De que seremos llevados en cuerpo y alma, ¿ya? Y que los males que se están produciendo están todos en el Apocalipsis, ¿ya? Que el Apocalipsis es la figura de lo que está pasando, ¿no? En el mundo, ¿ya? Entonces, porque, claro, nos encontramos en el Apocalipsis con figuras también tenebrosas, ¿no? Cuando uno lee y no lee debidamente formado, muchas dicen, no, qué terrible es Apocalipsis. Pero este autor nos está diciendo que la misa es el libro bíblico, para comprender la misa, dice, es el libro bíblico del Apocalipsis. Porque justamente el Apocalipsis, el personaje central del Apocalipsis, ¿quién es? El Cordero, ¿sí? El Cordero. Y de ahí tenemos nosotros en la Eucaristía, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O al final, ¿no? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Entonces ya tenemos un texto del Apocalipsis en la Eucaristía. Por lo tanto, ¿el autor tiene razón? Tiene toda razón. Ya. Entonces podemos decir que la misa o la Eucaristía, primero, es bíblica. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Pero sigamos con este autor porque me interesa mucho. Dice en otra parte, allí estaba yo, de incógnito,
un ministro protestante de paisano, deslizándome al fondo de una capilla católica de Milwaukee, ¿no?, en Estados Unidos, para presenciar mi primera misa. Me había llevado hasta allí la curiosidad, y todavía no estaba seguro de que fuera una curiosidad sana. Estudiando los escritos de los primeros cristianos, había encontrado incontables referencias a la liturgia, a la Eucaristía y al sacrificio. Mira lo que dice ahora. Para aquellos primeros cristianos, la Biblia, el libro que yo amaba por encima de todo, era incomprensible si se la separaba del acontecimiento que los católicos de hoy llaman la misa. Entonces él va de incógnito, ¿sí?, a la misa y se sienta en la fila al final. ¿Y por qué? Porque no sabe si creer o no. Y esto está escribiendo. O sea, aquí sucede una cosa importante, hermanos, el asombro. ¿Ya? Vamos a volver enseguida sobre esto. Pero lo que dice es lo siguiente, ¿verdad? La Biblia, el libro que yo amaba por encima de todo, era incomprensible si se la separaba del acontecimiento que los católicos hoy llaman la misa. Imagínense si estas palabras cada uno de nosotros los hiciera suyo. Nadie más después faltaría a la misa. Entonces, ¿por qué muchos hermanos no van a la Eucaristía dominical? Nuestras familias incluso no van a la misa. Porque no saben, no entienden la Sagrada Escritura. Porque piensan que la Eucaristía es un invento ¿de quién? De los curas, ¿no? ¿Sí? Para dominar a la gente. Ya Nietzsche lo había dicho también, ¿verdad? Terribles palabras sobre la religión. ¿Entienden? Y muchos viven, ¿verdad?, con esa idea. ¿Ya? Entonces, con esta afirmación ya podríamos concluir, ¿verdad?, nuestra catequesis. Ahí está, la misa está en la Biblia. ¿Sí? Es bíblico. ¿Ya? Pero la palabra de Dios es inseparable de la Eucaristía. Pero dice finalmente esta cita, con esto termino citando a Scott Hahn. Dice, sin embargo, a medida que avanzaba la misa, algo me golpeaba. Miren lo que dice. La Biblia ya no estaba junto a mí, estaba delante de mí. ¿Sí? En las palabras de la misa. Él estaba con su Biblia ahí atrás, escondido estaba, porque no quería ser descubierto, ¿no? O sea, es protestante, no se olvide. Y está ahí escondido. ¿Sí? Y ha ido por curiosidad. Y claro, él conoce las Escrituras y dice, ¿verdad? La Biblia ya no estaba junto a mí, estaba delante de mí en las palabras de la misa. Una línea era de Isaías, otra de los Salmos, otra de Pablo. La experiencia fue sobrecogedora. Quería interrumpir a cada momento y decir, ¿puedo explicar en qué sitio de la Escritura sale eso? Porque él se la sabía de memoria. Por eso les invito a leer el libro, lo pueden bajar de internet, se llama La Cena del Cordero. Y utiliza citas, pero todo con el Apocalipsis. Permanecía, dice, esto es fantástico. Aún mantenía mi posición de observador. Permanecía al margen hasta que oí al sacerdote pronunciar las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo. Esto es el cáliz de mi sangre. Entonces, este hombre, ¿verdad?, que no conoce la Eucaristía, es su primera Eucaristía, se queda en el asombro. ¿Sí? Qué importante es, queridos hermanos, el asombro en la Eucaristía. Hemos escuchado los laudes, Salmo 8. El Salmo 8 justamente hace referencia al asombro. Qué admirable es tu nombre, oh Dios, sobre toda la tierra, dice el Salmo 8. Es el asombro que nosotros tenemos cuando, no sé, viajamos a algún lugar y encontramos un lugar precioso. O simplemente, ¿no?, vamos a la cumbre y queremos entrar a los yungas. Te quedas asombrado de esa belleza, ¿no? En un día claro, ¿no? Entre el cielo que está todo, ¿verdad?, de color azul celeste y el verde al fondo. Ese asombro. ¿Sí? Ese asombro cuando nace un hijo. ¿Sí? O sea, muchos de ustedes son abuelos, ¿no? Y esperan con expectativa que nazca el nieto. Ese asombro, ¿no?, que encontramos porque ya va a nacer el nieto. ¿Por qué? Porque para ti quiere decir que estás trascendiendo. ¿Sí? Ese asombro nos encontramos nosotros en la Eucaristía. Por eso un ministro extraordinario debe ser un hombre del asombro. Y como es un hombre y una mujer del asombro, no puede hacer más allá
de lo que debe hacer. Por ejemplo, no necesitamos cuando vamos a la Eucaristía hacer más de lo que necesitamos hacer. Porque a veces pasa que cuando vamos allá se pierde ese asombro. Es triste a veces, hermanos, yo a veces voy a un templo, a otro, y con cada cosa que te encuentras, y por supuesto no hay falta la palabra también del sacerdote, ¿no? Que no educa, que no corrige. ¿Sí? Laicos pasando por aquí, cantores pasando por aquí. Ya no hay respeto. Por eso estamos nosotros, por eso están ustedes, para que con la debida educación pueda decir, eso no se hace. ¿Sí? Por eso el sacerdote tiene su lugar, el ministro tiene su lugar. No puede ser, ¿no?, que el ministro esté como queriendo concelebrar al lado del sacerdote. En la instrucción del general del misal romano dice que no. Pero yo he visto en un lugar, no voy a decir su nombre, aquí en La Paz, una iglesia que pone a los laicos a su lado mientras consagra. ¿Sí? Así es. Entonces se dan cuenta, ¿no? O sea, claro, banalizamos la Eucaristía. ¿Sí? No es que ahora con el sínodo eso vamos a cambiar, ahora los laicos van a poder entrar, van a poder celebrar, ¿sí?, en esta lucha, ¿verdad? Entonces ahora que la mujer también, ¿no?, pueda, el ministerio, ¿no?, del diaconado para la mujer, para que la mujer también tenga su lugar. Es que ese no es el caso, ¿sí? Ese no es el caso. Por eso esta palabra, o sea, este asombro es importante, ¿no? O sea, cuando uno entra a un templo, porque antes se construían los templos de una manera tal que cuando entrabas te quedaba, wow, ¿no? Porque todo era catequesis. Cuando uno va, yo fui a Roma el año 95. Cuando uno entra a la Basílica del San Pedro, los que han ido, ¿no?, los que han tenido la gracia de ir, te quedas, ¿no?, así. O sea, te quedas totalmente impactado porque todo es catequesis. Y no quisieras salir de ahí. O cuando entras a la Capilla Sixtina. ¿Ya? Gracias a Dios, yo ese año también visité. No sabes si ver arriba, a los costados. No sabes. Yo pasé, recuerdo, viendo así, ya no vi lo que había en los costados, ¿sí? Porque no podías, había tanta gente, ¿no?, pasando, solo una pasada tienes. O cuando vas a Jerusalén, yo fui a Jerusalén con la gracia de Dios el año 2016. Y donde estaba Cristo, el Santo Sepulcro, los lugares, el asombro. ¿Sí? Estamos llamados a asombrarnos, queridos hermanos. Qué importante es, porque eso viene de Dios. Porque Dios ha creado todas estas cosas para nosotros. Pero el acto más grande que Dios ha hecho para nosotros ha sido la Sagrada Eucaristía. Por eso cada vez que vamos a la Eucaristía, quedamos asombrados de ese misterio que se está realizando. Por eso veremos en la segunda parte qué importante es la disposición externa que nosotros debemos tener para participar de ella. Pero ahora estamos viendo esa disposición interna que necesitamos tener. Entonces, como decimos, la Biblia, ¿verdad? Por lo tanto, si la Eucaristía es bíblica, pues vayamos a la Biblia. ¿Sí? Eso es lo que haremos ahora. Por eso ahora quiero que saquen sus Biblias. Nos vamos a ir a San Juan, al capítulo 6. Nos decía el padre Javier que de los textos evangélicos, ¿no?, el Evangelio de San Juan es el más lindo, es el más hermoso. Y yo le doy la razón. Y ahora ustedes van a encontrar esta cita, que esta es la cita de los ministros extraordinarios. Esta es la cita que siempre hay que escrutar, hermanos. Yo ahora brevemente lo haré una pasadita. Y después ustedes en sus casas, ¿no?, tienen que tomarse el tiempo así, cita por cita, verso por verso, escrutar el capítulo 6 de Juan, de San Juan, ¿no?, desde el verso 1. Yo nada más, para el tema que nos corresponde, vamos a tomar desde el verso 26 hasta el verso 51. Entonces, debido al tiempo, no voy a hacer que ustedes lo lean, porque si no nos vamos a retrasar mucho. Pero quiero que me vayan siguiendo
en algunas citas al que voy a hacer referencia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque queremos entender la palabra y la Eucaristía son una unidad. ¿Sí? Son una unidad. Y esta unidad está expresada en la presencia de Cristo. Aún hay cosa interesante aquí, hermanos. De los 4 evangelios, el Evangelio de San Juan es el único que no tiene la institución de la Eucaristía. La institución de la Eucaristía solamente la vamos a encontrar en los evangelios sinópticos, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas. Entonces les paso por si acaso las citas. En Lucas está Lucas 22, 19. En Marcos está Mateo 26, del 26 al 28. Y en Marcos está Marcos capítulo 14, del 22 al 24. Y otro detalle, San Pablo. Pero los hechos, San Pablo, las cartas de Pablo, nos vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 23 al 25. Ahí nos vamos a encontrar la institución de la Eucaristía. ¿Ok? Esto es importante para nosotros. Pero el Evangelio de Juan no lo tiene. Pero hay un detalle, que el Evangelio de Juan, podría decir yo, tiene la doctrina de la transubstanciación. Eso es lo que veremos ahora, ¿no? Lo que estamos hablando. Por eso estamos hablando de la Eucaristía. Por eso cuando hablamos de la institución de la Eucaristía, no podemos prescindir del Evangelio de San Juan. Muchos hermanos separados niegan, ¿no?, la institución de la Eucaristía expresada en los sinópticos. Dicen que Jesús hablaba en simbolismo. Entonces, quería leerlos lo que dice, por ejemplo, en la Biblia de los Testigos de Jehová. Miren lo que dice Lucas 22, 19, que es la institución de la Eucaristía. Esa misma cita lo voy a leer lo que dice la Biblia de los Testigos de Jehová. Ustedes saben que esta es la secta más peligrosa, por si acaso. Muy peligrosa es, ya, porque no es cristiana. Ya, pero no vamos a hablar de eso. Dice Lucas 22, 19 en la Biblia de ellos, ¿ya? Después tomó un pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo, esto representa mi cuerpo. ¿Sí? ¿No? O sea, el texto griego dice, esto es mi cuerpo. ¿Ya? Por eso es bueno escuchar, a mí me gusta mucho escuchar al padre Pablo, ustedes deben conocer, ¿no? Experto, conoce griego muy bien, y te explica, ¿no?, de la palabra griega, de dónde viene. Por eso las traducciones de la Biblia son muy importantes, hermanos. ¿Ya? Yo, por ejemplo, utilizo la traducción de la Biblia de Jerusalén. Ojalá que algún día ustedes tengan todos la Biblia de Jerusalén, porque es el más fiel, ¿no?, al texto hebreo y al griego. En cambio, la Biblia latinoamericana, todos los que usamos, están bien también, pero su traducción difiere un poco. ¿Ya? Y a veces es un sufrimiento enorme, yo se los digo por experiencia. En el leccionario, ¿no?, en la traducción que han hecho ahora, te encuentras con palabras, o sea, totalmente acomodadas, es verdad, ¿no?, al contexto de la cultura, pero no dicen, ¿sí?, lo que está. Entonces un poco se va separando. Por eso la Biblia de Jerusalén te aclara, ¿no?, y te dice. Por eso dice la palabra griega es. Entonces aquí estos hermanos, claro, lo han tergiversado y han puesto, ¿no?, esto representa mi cuerpo. Por eso ellos no creen en la Eucaristía, ¿no? Y todas las ramas protestantes no creen en la Eucaristía, hermanos, ¿sí? Entonces, pero para nosotros por eso es importante, ¿ya? Ahora bien, vamos a leer esta cita de San Juan, a la que estamos haciendo referencia, capítulo 6, 33 al 35. Capítulo 6, 33 al 35. Yo lo voy a leer. Dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Nos quedamos con esta cita.
que ustedes ya lo han visto en su texto también. Importante, ¿por qué? Porque vamos a escrutar este texto para ver qué interesante lo que tiene Dios para cada uno de nosotros. Ya. Porque nos está hablando del pan de vida. Pero ahora tenemos que entender si ese pan de vida es también el pan de la palabra. Sí, está ahí, ¿verdad? Dice, Jesús es el pan de vida por su palabra. ¿Quién está hablando? Es Jesús, es Cristo, que obra la vida eterna a los que creen en Él. Y esta referencia lo vamos a encontrar en gran parte del capítulo 6 de San Juan, que va desde el verso 26 hasta el verso 51. ¿Y esto viene de qué? Hay que ir un poquito atrás, a la multiplicación de los panes en el verso 1 del capítulo 6, al que estamos haciendo referencia. ¿Sí? Jesús ha multiplicado los panes, brevemente lo decimos. La gente está contenta. Y al final dice, en el verso 26, a eso me voy a ir. Dice, en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. ¿Sí? Cristo está diciendo a esa gente que empieza a buscarle, ¿no? Por todas partes no encuentra a Cristo, y cuando le encuentra a Cristo, y esa es la palabra que le da Cristo a estas personas. Vosotros me buscáis no por las señales que estoy mostrando, que dicen que yo soy el Hijo de Dios. Esas eran las señales. ¿Por qué hacía milagros? Porque era el Hijo de Dios. Pero la gente no estaba viendo eso, porque la gente estaba más preocupada por las cosas materiales. ¿Se dan cuenta? Y a veces nosotros, eso también nos puede pasar en la Eucaristía. Cuando estamos más preocupados por otras cosas y vamos a la Eucaristía así. Y entramos y salimos como hemos entrado de la Eucaristía. No nos ha dicho absolutamente nada. Porque ustedes me están buscando no por las señales que hago, sino porque se habéis saciado. Entonces, una palabra, ¿no?, importante que dice, por lo tanto, Jesús es el pan de la palabra, porque la palabra que lo está diciendo es Él mismo. ¿Sí? Importante. Entonces, esa palabra, por supuesto, hay que creer. Por eso, en San Juan, no se olviden, 6:63 dirá lo siguiente en la segunda parte. En principio dice, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. La segunda parte, las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. ¿Sí? Él mismo se está atribuyendo a sí mismo palabra. Por lo tanto, Él es el pan de la palabra, es el pan de la Eucaristía. Qué importante es eso para nosotros, queridos hermanos. Ahora, esta palabra, la palabra es importante para nosotros. Vayámonos a Juan capítulo 5, verso 24. San Juan capítulo 5 está atrás, nada más, no tienen que voltear. Dice lo siguiente, en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. La cita, ¿no?, de San Juan 6 nos ha llevado a capítulo 5, verso 24. Qué importante es, hermanos, palabra. El que escucha mi palabra y cree, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Aquí tiene muchos elementos y con esto creo que vamos a ir cerrando, hermanos. Es importante cuando escrutamos la palabra, Jesús a veces utiliza palabras antagónicas. Muerte, vida. Esclavitud, libertad. Y aquí incluso hay otra palabra que utiliza, ¿verdad? Escuchar, oír, vida eterna. Eso es importante porque cuando escrutamos, tenemos que descubrir el fondo que tiene la palabra para nosotros. Sí. Lo que quiere Dios decirnos puntualmente a nosotros. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios está hablando a nuestro corazón. ¿Ya? Eso haremos al final, no se olviden, ¿no? Entonces, muerte y vida, dice. Es interesante observar la pedagogía de Jesús, ¿verdad? Que utiliza estas figuras para hablar, ¿no?, del pan de la palabra, del pan de la Eucaristía.
El que escucha mi palabra ha pasado de la muerte a la vida. Pero ¿a qué muerte se refiere? ¿De qué vida está hablando? Ahora, si bien él dice, ¿no? Quien cree en él, aunque muera, vivirá. Es decir, cuando el cuerpo muere, nosotros sabemos, ¿no? Si esa persona ha sido creyente, sabe que va a resucitar. Es muy bien y lo sabemos perfectamente nosotros. Pero no solamente Cristo está hablando de esa muerte, de la muerte física, sino también Cristo está hablando de la muerte óntica, se llama. ¿Sí? ¿Qué es la muerte óntica? Es la muerte del ser. ¿Qué es lo que a veces, muchas veces nos separa de Dios, de Cristo y de su iglesia? Es la muerte óntica. ¿Ya? La muerte óntica, ¿ya? Tiene que ver con el ser, por eso es la muerte del ser, es la muerte del yo. Es la muerte del yo. ¿Ya? Y Cristo nos está hablando de esta realidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los días, dice, nosotros estamos sometidos a esta realidad, a la muerte. Dice San Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 10, verso 14 al 17. ¿Ya? Dice que San Pablo le pide a Dios que le quite ese aguijón, el aguijón de la muerte. ¿Sí? Pablo está sufriendo, tiene sufrimientos. Como nosotros, el aguijón es el sufrimiento, el aguijón es la muerte. Ese aguijón nosotros también lo tenemos. ¿Alguno de ustedes podría decir que no tiene sufrimientos en su vida? Alguien podría decir, no, yo no tengo nada, yo soy perfecto, no sufro, tengo dinero suficiente, tengo casa suficiente, tengo los autos que quiero, puedo viajar a donde quiero. No, yo no tengo sufrimiento. Quien diga eso, por favor, levante la mano, lo voy a buscar después. No, ¿verdad? No, es que tenemos sufrimientos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hay sufrimientos en nuestra vida que son sufrimientos del ser. Pero el sufrimiento a veces más grande se encuentra cerca de nosotros. ¿Sí? El esposo me hace sufrir con su carácter, ¿no? Ay, qué terrible es este hombre. ¿Por qué me habré casado con este hombre? Ya te has casado hace 25 años, no digas eso, por favor. Pero aún así sigo sufriendo porque hay cosas de él que no los acepto. O viceversa, ¿no? Cosas que yo como esposo no acepto de mi esposa. Me hace sufrir. Cosas que yo no acepto de mis hijos. ¿Cuántos sufrimientos ustedes han tenido con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes, sus hijos ya no van a la iglesia? Yo sé que muchos de ustedes, con algunos he hablado, me ha dicho, ¿no? Mis hijos ya no van. Mis hijos no quieren saber de la iglesia. Mis hijos no quieren saber de la misa. ¿Qué ha pasado aquí? Y eso hay un sufrimiento para la mamá. Es un sufrimiento para el papá. El sufrimiento cuando te viene un cáncer, por ejemplo. Hablamos de ese sufrimiento físico por la que debo pasar. ¿Cuántas personas sufren, verdad, cuando les viene un cáncer terrible? Donde la vida se los deja en la lona, en la fosa. Y ya dejan de creer porque dice, ¿verdad? Si Dios es el Dios de la vida y ahora que yo tengo la muerte y Él no puede solucionar este problema que tengo, yo no creo en Dios. Y mucha gente vive así. Entonces, esas son las muertes, ¿no? Podríamos decir muchos más ejemplos de las que nosotros tenemos. Por eso San Pablo sabía que tenía sufrimientos y le dice, quítame los sufrimientos, Señor. Esa es la epístola a los Romanos, no vamos a leerlo. Quítame, y Dios le va a decir, te basta mi gracia. ¿Un ministro extraordinario de la comunión tendrá sufrimientos? Sí. ¿Ustedes tienen sufrimientos? Sí. Y en medio de esos sufrimientos ustedes llevan a Cristo. Porque la gracia de Cristo, ¿verdad? Te basta mi gracia, está con cada uno de nosotros. Tal vez hay días que no quieren ir al hospital porque es domingo. Y el esposo te ha dicho, no, tengo que llevar a los enfermos. ¿Cómo vas a ir de nuevo? Nos estás dejando solo. ¿Quién va a cocinar, no? Imagínense, ¿quién va a hacer las cosas? Hasta así, ¿no? Yo pongo ejemplos para que ustedes, son la realidad que vivimos. Sí. Y, claro,
Tú tienes que, ¿verdad?, sacrificar parte de tu tiempo y de esas cosas que tú amas también. ¿Ya? Pero los sufrimientos más grandes son aquellos que nosotros llevamos en el corazón. Y el sufrimiento más grande es el sufrimiento de no ser amado, ¿sí?, de no ser querido, ¿sí?, por, ¿no?, el maltrato. Aquellos que son maltratados por sus padres, aquellos padres que son maltratados por sus hijos, de no ser amados así como somos. Y justamente la Eucaristía es para eso, es para esos que no somos amados de esa manera, porque dice Cristo, yo te amo así como eres. Por eso en la Eucaristía vamos, es un acto de amor la Eucaristía. Sí. Sabemos que hay alguien que es el amado, que es Cristo, que está ahí, y vamos a su encuentro, ¿sí?, para que Él nos ame así como nosotros somos. Porque en casa mi marido no me ama así como soy. Siempre me anda restregando, ¿no?, las cosas negativas que tengo, o viceversa, o los hijos, o los compañeros de trabajo, o tal vez en la misma comunidad. A veces en la misma comunidad, ¿no?, se hacen grupitos, ¿no?, y te separan y te aíslan. ¿Sí? Y no te sientes amado. ¿Cómo es posible que esto se dé? Por eso mi gracia te basta. Es decir, que no estamos solos. Por eso esas son las muertes, ese es el aguijón, no se olviden porque vamos a escrutar sobre eso. Y cada uno va a poner su realidad. ¿Cuál es el aguijón que me aqueja hoy a mí? Que me hace sufrir, que no me hace aceptar al otro así como soy y que no me hace también quererme a mí mismo. Muchos de nosotros sufrimos por lo que somos como somos. Ahora ya somos adultos y decimos, si mi padre hubiese hecho en su tiempo, no sería lo que soy. Muchos dicen así y echan la culpa al papá constantemente, ¿no? Y viven con ese dolor en su corazón. Yo he vivido, pues pongo un ejemplo, con un dolor, siempre le acusé a mi mamá, porque mi mamá pues, me dejó a los 10 años aquí, en la ciudad. Yo tenía 10 años cuando él me trajo y me dejó en la casa de mis tíos. Y mi mamá nunca más volvió. Solo se apareció cuando me casé. Sí, lo tuve que invitar, ¿no?, para que venga a mi matrimonio. ¿Ya? Y eso en mi corazón, ¿sí? Y yo estaba ya en la iglesia, pero no importa, aquí no importa si eres de iglesia o no, si el dolor está, ese aguijón está en tu cuerpo, ¿no?, en tu corazón ese aguijón va a seguir hasta que no sanes. ¿Sí? Y debo decirles que hace poco recién he sanado. Sí, ¿cuántos años tuvo que esperar? Yo he pasado ya los 50, hermanos. ¿Sí? No tengo miedo en decir. ¿Sí? Y vino mi mamá por cuestión de salud con su marido, porque yo no tengo papá. Y tuve que cuidarles, llevarles al médico. Y en ahí me sané. Ahí perdoné a mi mamá. ¿Sí? No saben cómo me siento desde ese rato. Totalmente libre, contento porque he perdonado a mi mamá. No le he dicho perdón, alguna vez le he dicho antes, no le he pedido perdón, pero no lo sentía. En cambio ahora ha sido ese perdón que viene del cielo, ¿no? Cuando tu corazón ya ha sanado. Y he sentido que ya no siento ese rencor a mi mamá. Y ahora comprendo las realidades que ella tuvo que pasar también para que yo esté aquí. En su ignorancia, ¿verdad?, porque nosotros somos del campo, de ese lugar vinimos, ha hecho las cosas que ha tenido que hacer. Los sacrificios que ella que tuvo que pasar. ¿Sí? ¿Entienden, verdad? Entonces, qué importante, ese aguijón estaba en mí. ¿Sí? Y ese aguijón yo a veces que pedía al Señor, quítame, Señor, quítame. ¿No? El Señor me la daba, vas a seguir con este aguijón. Pero por supuesto, desaparece uno, aparece otro, no se olviden. ¿Sí? Esa es la cruz. Porque un cristiano sin cruz no puede ser cristiano. Por si acaso, ¿eh? Cuando una cosa desaparece, otra aparece. Y en el mío aparecería otra. Y tiene que ver con mis hijos. ¿Sí? No se los voy a contar, pero para que vean, ¿no? Cómo ahora, claro, el Señor te permite, ¿no?, afrontar esta realidad. Por eso la Eucaristía de la que estamos hablando es importante. Por eso esta palabra es tan importante. Por eso cuando Cristo habla de esta palabra, está haciendo referencia a Deuteronomio 6:4. Después lo van a buscar.
¿Sí? Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Es una palabra para el pueblo de Israel para siempre. ¿Sí? Escucha, Israel, ¿no? Shema, Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con el alma, con las fuerzas. Y una vez, la pedagogía divina, una vez más, utiliza estos tres elementos, hermanos. Figura, corazón. Corazón, ¿verdad? Es la interioridad, es con la que amamos. El alma, para el judío, ¿qué es? Es la persona, el alma. ¿Sí? Es decir, debe amar a Dios con toda su interioridad, con toda su persona, pero no solo eso, también con sus fuerzas, con la materia, con lo externo, con lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, esa es la palabra que siempre, ¿verdad?, se nos está diciendo a cada uno de nosotros. Por eso, en la liturgia de laudes, espero que ahora sí se animen a pasar el curso, empezamos siempre con el Salmo 94. ¿Sí? El Salmo 94 nos habla justamente de esta escucha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los días nosotros tenemos que estar a la escucha de lo que el Señor quiere decir a cada uno de nosotros. Bien, hermanos, entonces creo que ya el tiempo, estoy con el tiempo ya, ¿no? Encima, yo voy a terminar aquí. Habría algunas cosas más por decir, por ejemplo, que he encontrado. Con esto voy terminando. Por ejemplo, en esta escrute que estamos haciendo, capítulo 6 de San Juan, cortita, versos 33 al 35. Nos encontramos con dos elementos, el hambre y la sed. ¿Ya? El hambre y la sed. El hambre al que hace referencia Cristo a estos hombres, le buscan porque tienen hambre, sean saciados. ¿No? Es la figura externa, es la figura de ¿quién? Del seguidor. ¿Sí? Dice, yo creo en Jesús, lo sigue, pero no lo interioriza. ¿No? Es la figura de muchos católicos que dicen creer en Cristo, creer en Jesús, ¿no? Van obligados casi a la iglesia por una costumbre que ya tienen, pero nada más porque no lo interiorizan. Entonces, muchas veces incluso siguen a Jesús por el milagro. Por eso andan apareciendo por ahí, ¿no? Milagro por aquí, milagro por allá. Y cuando la gente escucha, sobre todo con esto de la Virgen María, ¿no? Que se va manifestando, la gente se va detrás de eso. ¿Sí? Pero olvidan a Cristo. Y la sed, ¿sí? Esta figura de la sed es bien importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo interno. La sed tiene que ver con el discipulado. Por eso el primer salmo de la primera semana del Salterio es el Salmo 62. Y el Salmo 62 nos habla de ¿qué? Del alma sedienta de Dios. Es decir, hay algo en nosotros que desea ardientemente estar con el Señor. Hay algo. Y todos los días. Hay un deseo en nosotros. Entonces, ese deseo necesita ser llenado por algo. Entonces, la figura del discípulo es el que acoge a Jesús, lo sigue y lo interioriza. Y el elemento diferenciador es la profesión de fe. Entonces, podríamos decir que somos nosotros, ¿verdad?, que hemos tomado ese camino del discipulado. ¿Por qué? Porque para yo dar un asentimiento debo creer. ¿Ya? Debo creer, es importante. Por eso San Pablo dice, la fe viene por la predicación. La fe viene, dice San Pablo, por el oído. Por eso es importante predicar, hermanos. Por eso ustedes, cuando habla la hermana en la charla, ¿no? Tenemos que evangelizar también. Que podamos aprovechar. Si has entrado a una casa, y en esa casa tal vez nunca han escuchado a Cristo, y tú tienes la oportunidad para evangelizar. Y aprovechando tu ministerio, lo que vas a hacer por el enfermo, aprovechas para evangelizar. El oído, ¿sí? Es decir, la familia, estos están escuchando. Y si tú les das la palabra exacta, pueden convertirse. ¿Sí? Por eso, ¿no? La fe viene, dice, por el oído, San Pablo. Eso es importante. Por eso nosotros también, el pueblo de Israel era el pueblo de la escucha, el pueblo del oído. Y el nuevo Israel somos nosotros, ¿no? La Iglesia Católica. También nosotros somos el pueblo del oído. Bien, hermanos, entonces, como verán, esta palabra, ¿no? La palabra de vida y el pan del eucarístico, pues se cumplen hoy en este texto de San Juan.
Por lo tanto, es una realidad visible la que nosotros tenemos, no es una figura. ¿Sí? La Eucaristía no es una figura. Por eso decimos, ¿verdad? Memorial. Hacemos memorial. Alguna vez preguntaba alguno, entonces, ¿cada vez matamos a Cristo en la Eucaristía? Eso, ¿no? De una manera. Ahora la celebración es 50, pero no vuelve a suceder lo mismo. ¿Sí? Muchos hermanos separados tienen eso. Dice, cada vez ustedes vuelven a matar a Cristo. Pero si Cristo ya ha muerto una vez y para siempre, efectivamente es así. Por eso nosotros utilizamos una palabra, memorial. Hacemos memoria de aquel momento. O volvemos a ese momento para celebrar con él, ¿verdad?, este gran acontecimiento de la salvación, el gran acontecimiento de amor que ha tenido, que ha dado la vida él por nosotros. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, eso es importante, queridos hermanos, para nosotros. Y yo creo que con eso termino esta primera parte. No sé, ¿querías decir algo, hermano? Así es. Sí. Ese es el memorial, perdón, gracias por... No, hagan esto en memoria, ese es memorial. ¿Sí? La palabra exacta es, ¿no?, sicarón, ¿no? La palabra griego, sicarón, ¿no? Bien, hermanos, entonces, de esa manera terminamos esta primera parte.